Sean muy bienvenidos. Somos una iglesia de brazos abiertos. Estamos en un tema, empezamos este año con un tema muy especial. Estamos en la recta final. Prácticamente este es el último punto de los 5 que teníamos que ver este año. Y estamos en la conclusión de vive tu llamado. Empezamos con llamados a y terminamos con vive tu llamado. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Los que han visto Vida con Propósito, esta es Vida con Propósito 2.0, porque hemos profundizado. La Biblia dice que Dios nos creó por 5 propósitos, debido a 5 propósitos que Él tiene, por 5 razones. Yo sé que propósito y razón es distinto, pero vamos a utilizarlo como sinónimo. Por 5 asignaciones que Dios tiene para nuestra vida, 5 llamados que Dios tiene para nuestra vida. Dígalo como lo quiera decir, pero el énfasis de este año es llamados. 5 llamados, 5 vocaciones para nuestra vida. Ahora, hemos enseñado que cuando hablamos de la vocación, del llamado que Dios nos hace, eso es más importante que cualquier cosa en la vida, que nuestra carrera, que nuestra profesión. El llamado de Dios, la vocación de Dios, eso es lo más sagrado, lo más grande. De ahí entendemos tantos pasajes bíblicos, tantos textos bíblicos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero vimos el primer llamado a ser amado. Ese fue el primer llamado. El objetivo número 1 de nuestras vidas es haber sido creados para ser amados por Dios. Dios nos creó para darnos de su amor. Y hasta que no entendamos eso, mis amados, nada en nuestra vida va a cobrar realmente sentido. Si tú no entiendes realmente por qué Dios te creó y que te creó para Dios manifestarte su amor, créame que no vas a poder avanzar mucho en la vida. Él nos hizo para amarnos. Después vimos el segundo llamado a pertenecer. Somos llamados no solo a ser amados, sino a pertenecer a la familia de Dios, a su familia, al pueblo de Dios, al rebaño de Cristo. Tantas figuras que estuvimos viendo. Y nosotros no podemos ir por la vida ahí simplemente de iglesia en iglesia, lo que llamamos en el día de hoy la iglesia flotante. ¿Cierto? Cuando tenemos a la iglesia como un restaurante más, un fin de semana voy a X lugar, la otro fin de semana voy a otro lugar y así no la pasamos. Ahora, eso es válido, pero cuando tú estás buscando una iglesia en donde congregarte, eso sí es válido. Ir a 2, 3, mirar, pedir dirección del Señor, si estás buscando una iglesia en donde congregarte. Así que si estás aquí por primera vez, si estás buscando iglesia, maravilloso. Órale al Señor en donde te quiere colocar. Pero queremos decirle que Dios no quiere que andemos por ahí como llaneros solitarios. Él quiere que nos conectemos a una comunidad. Después vimos el tercer llamado en nuestra vida y es el llamado a ser como Cristo, hablando de la madurez. Y ahí estuvimos viendo que Dios tiene planes para nuestra vida. Él quiere que crezcamos, Él quiere que maduremos espiritualmente. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que avanzar. Y esa es la consigna día a día, semana a semana, mes a mes. Después vimos el cuarto llamado en nuestra vida y fue el último que vimos, llamados a bendecir. Y ese llamados a bendecir es que estuvimos hablando de que Dios nos llama a que bendigamos a otras personas, que no vivamos una vida egoísta, que no vivamos solo para nosotros, sino que entendamos que Dios nos ha llamado para que seamos de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Si nos acompañas por primera vez, le resumí 9 meses, 8 meses de predicaciones en un par de minutos. Hoy estamos empezando el quinto llamado. Y el quinto llamado es que soy llamado a pertenecer, soy llamado a ser amado, soy llamado a bendecir. El quinto es, soy llamado para ser enviado. Ese es el quinto. Soy llamado para ser enviado. ¿Estamos bien con eso? ¿Somos llamados a qué? ¿A ser qué? Enviados.
Padre, una vez más oramos en la noche de hoy, pidiéndote, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para poder comprender, asimilar los pasajes bíblicos, textos bíblicos que vamos a estar estudiando, que tienen que ver con la introducción de este tema maravilloso, el último de esta serie que estamos hablando de Vive tu llamado. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El plan de Dios, amados, para la historia, si queremos realmente conocer el propósito de la historia, es este. Si alguien te dice cuál es el propósito de Dios con esta humanidad, cuál es el propósito, por qué Él todavía no ha venido, paréntesis, este es el tema más importante de toda la serie que he compartido. Y es uno de los temas más importantes que usted va a escuchar en toda su vida. Voy a tomarme varias semanas, lo que me lleve, pero este es de los temas más importantes. Le pido enormemente que trate de concentrarse. El enemigo va a tratar de distraerte. Me puedes estar viendo, pero tu mente estar en tu casa, estar en otra cosa. Esté conmigo acá. Lleve cautivo todo pensamiento a la presencia de Cristo. Y deje que el Espíritu Santo tome control de tus pensamientos y de tus emociones. Les decía entonces que Dios tiene un plan maravilloso y ese propósito del plan de Dios para la historia es este. Él está reuniendo una familia. Él está reuniendo una familia. ¿Una familia para qué? Para que le amemos. Porque Dios nos ha llamado para mostrarnos su amor, pero para que nosotros también le amemos a Él. Él está reuniendo una familia para vivir con esa familia por toda la eternidad. Porque aquí estamos solamente de paso. Esa familia, después de que muramos, vamos a estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Por eso les estoy diciendo que Dios está reuniendo una familia para que le amemos y para que vivamos con Dios. Y la Biblia en esto es supremamente claro. El mensaje, para nosotros entenderlo, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, fue traído a nosotros primero por la nación de Israel. Y tenemos que empezar por ahí, por el Antiguo Testamento. Dios le dio un mensaje al pueblo judío para que se lo diera a toda la humanidad. Pero usted y yo sabemos que cuando leemos el Antiguo Testamento, Israel falló en llevar el mensaje. Israel fue llamado a hacer luz a las naciones, pero se volvieron elitistas, se volvieron clasistas y solamente quisieron estar solo entre ellos, pero fueron llamados a hacer luz a todas las naciones. Como Israel falló, entonces ahora somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que estamos llamados a cumplir esa misión. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle ese mensaje a otras personas. No podemos hacer como los judíos, quedarnos ahí solamente un grupito de personas y pensar que los demás no necesitan la salvación. Tú y yo necesitamos entender que hemos sido llamados para ser enviados. ¿Enviados a qué? A contarle ese mensaje a otras personas. El plan de Dios para la historia es que Él está reuniendo, repito, una familia a la cual Él va a amar, con la cual va a vivir por toda la eternidad. Si Dios, amados, no hubiera querido una familia, Él entonces no hubiera creado el universo, Él no hubiera creado la raza humana, no te hubiera creado ni a ti ni a mí, si Él no necesitara una familia. Ahora, que lo necesite como tal, no, Él no necesita de nada, pero formó una familia, te creó a ti, me creó a mí, porque Él quiere una familia. Por eso está formando una familia. Vamos a mirar este texto bíblico que lo vimos al comienzo del año en la introducción. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano es desde la eternidad. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Coteje este versículo en otras versiones bíblicas y verá que como lo dice Nueva Traducción Viviente es fantástico.
Esa última parte me fascina cuando dice esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, repito, estamos recordando, todos somos creados por Dios, todos somos amados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso lo compartimos al comienzo del año. Para ser hijos de Dios, tú tienes que elegir ser parte de la familia de Dios. Y estoy diciendo esto desde el punto de vista humano, porque sabemos cuál es el punto de vista también divino. Pero hoy estoy hablando desde el punto de vista humano. Tú y yo tenemos que elegir ser parte de la familia. Para que eso suceda, el propósito total de Dios por el cual creó el universo es reunir a un grupo de personas que elijan amarlo voluntariamente. Dios no obliga a nadie, nos está invitando. Vengan a mí, vengan a mí. Es una invitación que Él nos hace. Entonces, una vez que la familia de Dios está reunida, pasamos entonces a la fase 2, que es después de la tierra. Y la fase 2 es en la eternidad, después de esta vida. Y esa es la eternidad donde la vida verdadera realmente empieza. Allí no habrá llanto, allí no habrá sufrimiento en la eternidad. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ahí no vamos a estar preocupados por la familia, que por esto, que por aquello, que por el trabajo. No va a haber preocupaciones. Esa es la eternidad, pero apenas estamos en la fase 1. No hemos llegado a la fase 2. Entonces, para Dios, al reunir a su familia, alguien tiene que dar las buenas nuevas. La gente va a llegar a formar parte de la familia de Dios cuando escuchen el mensaje. ¿Quién va a contar el mensaje? Yo no quiero hacer muy largo todo esto, pero la Biblia dice que los ángeles, y voy a utilizar un lenguaje paisa, los ángeles se mueren de ganas, así hablamos los paisas, de predicar el evangelio, pero ellos no lo pueden hacer. A ellos no se les permitió predicar el evangelio. El evangelio fue delegado a hombres y mujeres de carne y hueso, que el apóstol Pablo lo llama vasijas de barro. Frágiles como nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, repito, para Dios, al reunir a su familia, alguien tiene que dar las buenas nuevas, y eso es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, por favor, acompáñeme. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La palabra evangelio es una palabra griega. Evangelio en español es buena noticia, buena nueva, buen anuncio. Eso significa evangelio. Entonces, llevar el evangelio es llevar la buena noticia, que ahora ya que la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos fue solucionado en la persona de Jesús, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Es un regalo la salvación. Ese es el evangelio, esa es la buena nueva. Pero está diciendo Pablo, pero ¿cómo la gente se va a salvar si nadie les predica el evangelio? ¿Cómo van a oír si nadie es enviado? ¿Cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Entonces, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa. Pero ¿cómo pueden ellos invocar el nombre del Señor para que los salve si no creen en Él? Está diciendo Pablo. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y dice Pablo: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Necesitamos ser enviados. Somos llamados para ser enviados. Ese es el quinto llamado que Dios nos hace. Por eso quiero que de aquí en adelante esa palabra enviado, por favor, grábesela en su mente y en su corazón. Este es el quinto llamado para nuestras vidas. Somos llamados para ser enviados. Y por eso, amados, las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies
de los mensajeros que traen buenas noticias. Antes de avanzar, voy a quitar un mito que hay en la iglesia, un error que hay en la iglesia. Ay, no, yo no evangelizo porque yo no tengo el don de evangelismo. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que todos estamos llamados a evangelizar, tenga el don o no lo tenga. Todos estamos llamados a servir, tenga el don o no lo tenga. Lo mismo pasa con el evangelismo. Para eso está el pastor, para eso está la pastora, para eso están los evangelistas en la iglesia. No, para eso estás tú y estoy yo. Todos nosotros somos llamados a compartir las buenas noticias. Antes de avanzar, esa pregunta se la voy a hacer muchas veces, pero empiezo hoy con la primera vez que le voy a hacer esa pregunta. ¿A cuántas personas le has predicado del evangelio en este 2022? ¿Cuántas personas de tu unidad han escuchado el evangelio? De boca tuya, de labios tuyos. ¿Cuántas personas en la universidad han escuchado el evangelio de labios tuyos? ¿Cuántas personas en tu empresa han escuchado el evangelio de labios tuyos? ¿Cuántas personas que en el camino te has encontrado y han entablado una conversación han escuchado el evangelio de labios tuyos? Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Por eso, amados, quiero decirles que lo que este pasaje de Romanos nos está diciendo, lo que eso significa, mire ahí la diapositiva número 5, mi quinto propósito en mi vida, mi quinto llamado, vamos a ampliarlo. Mi quinto llamado es este: traer a otros a la familia de Dios. Si se lo quiere aprender con ser enviados, listo, pero se lo voy a ampliar y este es más preciso. ¿Cuál es el quinto llamado? Traer a otros a la familia de Dios. En este llamado que Dios nos hace, yo quiero compartir varias verdades con ustedes relacionadas con nuestro llamado de traer a otros a la familia de Dios, y eso me va a ocupar varias semanas. De una vez le advierto, me va a tomar varios mensajes. Entonces, repito, para que sigan el hilo conductor a lo largo de cada 8 días, voy a compartir varias verdades relacionadas con nuestro llamado de traer a otros a la familia de Dios. Y aquí va la primera de las verdades, para que anote, para que tome apuntes. La primera, diapositiva 6, es el propósito y el plan de Dios. Vamos a hablar del propósito y el plan de Dios. Escúchenme, seminaristas, estudiantes de teología, pastores, escúchenme. Este es un tema que se aborda en los seminarios, se aborda en las instituciones teológicas, pero poco se aborda en los púlpitos. Error. Esto tiene que hablarse en la iglesia. Por eso el principal instituto bíblico tiene que ser la iglesia. Por eso es que estamos como estamos en el día de hoy. Vamos a empezar por el ABC del plan de Dios. Vamos a empezar por el ABC del propósito de Dios. Por eso les invito a que abran sus Biblias. Si trae Biblia o en el dispositivo móvil, como quiera, o en la pantalla lo puede mirar. Diapositiva 7, Juan 3:16. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo básico. Juan 3:16. Quiero que lea el versículo como si nunca en la vida lo hubiera leído. Quiero que lo lea como si fuera la primera vez que está escuchando este mensaje. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un versículo que se deben de memorizar. Hijo de Dios, hija de Dios, que lleve varios meses, varios años en la iglesia, esto es obligación memorizarlo. Discípulo de Jesús que se respete tiene que saber Juan 3:16. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿te sabes Juan 3:16? ¿Te lo sabes? Y si no, Sandra, hay que sacar una tarjetica para que todos la próxima semana tengamos este versículo. Mire, alguien ha dicho que este pasaje es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, pero es tan profundo
que aún los teólogos más sabios todavía continúan explorando sus implicaciones hasta el día de hoy. Y esto me hace acordar cuando en el 2017 saqué mi tercer libro, Pongamos los puntos sobre las IES. Porque cuando estaba hablando de la salvación y llegué a Juan 3:16, oh amados, eso a mí, ustedes no saben Dios cómo obró en mi vida a través de Juan 3:16. Cambió conceptos teológicos de mi vida. Venía con un concepto teológico por años y Juan 3:16 me lo cambió totalmente. Y si quiere saber más, pues se tiene que leer el libro. En el cumplimiento de sus propósitos, Dios creó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén, en un ambiente perfecto, y se gozó en tener comunión con su criatura. Dios se gozaba con su criatura. Y podríamos decir con sus criaturas, pero hablando específicamente de Adán y de Eva. Pero ustedes conocen la historia, el ser humano cortó ese compañerismo cuando decidió rebelarse ante su creador. Se rebeló ante su creador. Entonces Dios pudo haber destruido al ser humano, pero conforme a su propósito divino, entonces inició un plan para salvar a los descendientes de Adán y de Eva. Y a ese plan lo vamos a llamar de aquí en adelante misión mundial. Misión mundial. Mundial porque tenía que ver con todo el mundo. Misión mundial. Yo sé que nosotros hemos estado familiarizados de pronto con otros términos, la gran comisión, pero quiero hablarles a partir de la misión mundial. Entonces voy a compartir algunos principios de esa misión mundial. Y ahí en la pantalla, diapositiva 8, quiero compartir sobre la misión. La misión. Cuando hablamos de la misión, no una misión, la única misión que Dios nos ha delegado. Los otros llamados son importantes, pero el llamado más importante es este que estoy compartiendo. Por este llamado es que Jesús vino a la tierra a morir por ti y a morir por mí. Vamos a hablar de la misión, la base de la Biblia. Esa es la base de las Sagradas Escrituras. Si Dios no hubiera tenido el propósito de redimir a la humanidad, de salvarla, la revelación divina hubiera sido muy diferente, muy distinta. No hubiera existido la nación escogida por Dios, hablando de Israel. Tampoco hubiera existido la muerte y la resurrección de Jesús. La única revelación que existiría sería la muerte del ser humano y la del juicio eterno. Eso sería lo único que encontraríamos en la revelación de Dios. Pero gracias a Dios, Él se propuso redimir a la humanidad caída y nos muestra en su palabra de manera muy clara cómo lo está haciendo. Por eso estamos en el tema de el propósito y el plan de Dios para la humanidad. La Biblia es la historia de la misión mundial de Dios y de los medios que Él ha prometido para la redención de la raza humana. Esa es la historia de la Biblia. Empezamos septiembre con el mes de la Biblia, octubre el mes de la Biblia. Por eso quise enlazar este mensaje, para exaltar las Sagradas Escrituras, pero para hablar del quinto llamado. Es así entonces, amados, que la redención de la humanidad caída es el centro del plan y del propósito de Dios. ¿Cómo es que Dios iba a salvar esa humanidad caída? Podemos ver entonces, amados, que la evangelización y el discipulado es una actividad salvífica, es una actividad redentora. Por eso, cuando hablamos de evangelismo, no estamos hablando de una cosa insignificante, estamos hablando de algo sagrado. Cuando tú y yo estamos evangelizando, básicamente lo que estamos haciendo es asociarnos con Dios para sujetar a un mundo en rebelión contra la autoridad de Dios. Cuando tú y yo estamos evangelizando, le estamos diciendo a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos estamos uniendo contigo en ese plan. Por eso es importante que tú veas la escuela de líderes de nuestra iglesia. Porque en la escuela de líderes de nuestra iglesia te enseñamos cómo estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Estar mirando cómo es que Dios está obrando para que tú te unas y te asocies al Señor. Amados,
Ahí es donde se va a cumplir cuando nos asociemos con Dios en este plan maravilloso de redimir a la humanidad caída. Ahí se va a cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, diapositiva 9. El séptimo ángel, mire, Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí tenemos las personas interesadas en Apocalipsis, pero solamente en las señales, solamente en conocer los misterios, en satisfacer sus inquietudes, quién es la bestia, quién es el anticristo. Yo sé que eso es importante, pero lo más importante de Apocalipsis es que nos muestra la gloria de Dios, el reinado de Dios, y que Dios está reuniendo a todas las naciones a través del evangelismo, a través de la iglesia, pero sobre todo que cuando Él venga, está diciendo: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, no solo la misión es la base de la Biblia, sino que también, diapositiva 10, el manual de la misión es la Biblia. Entonces, estamos jugando con las palabras, ¿ok? Entonces estamos diciendo que la misión es la base de la Biblia, pero ahora estamos diciendo que el manual de la misión es la Biblia. Por un lado, la misión redentora es indispensable para dar base a la Biblia, pero por otro lado, la Biblia es indispensable para dar fundamento a la misión mundial. Tenemos que conocer qué dice la Biblia acerca de la misión mundial. Sin la Biblia, la evangelización del mundo sería no solo imposible, sino inconcebible. Por eso tenemos que entender la importancia de las Sagradas Escrituras. Tú y yo somos unos privilegiados el poder tener la Biblia. Hay países donde no tienen Sagradas Escrituras, no tienen Biblia. Es un delito vender la Biblia, sobre todo en los países musulmanes, que día tras día sigue aumentando la cantidad de musulmanes en el mundo. Por eso quiero que vaya entendiendo, amados, que la Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar al mundo. Es tú, es mí, es nuestra responsabilidad. Entonces, la Biblia nos da el mensaje para proclamar y nos dice cómo proclamar ese mensaje, y nos asegura el poder de Dios para la salvación del ser humano caído. Eso lo vamos a ver más adelante, porque no es en nuestras fuerzas que evangelizamos. Evangelizamos es en el nombre de Dios, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios el que convence a la gente. No eres tú, no soy yo, pero tú y yo somos los instrumentos, somos los medios para llevar esa palabra. Y quiero ir desmenuzando poco a poco este bosquejo. Diapositiva 11. Quiero mostrarles en detalle un poquito el mandato que nos da la Biblia. Entonces, el mandato para la evangelización mundial. Vamos a mirar un poquito ese mandato. Hace más de 4,000 años, Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él, prometiéndole su bendición, no solo a él, sino en la posteridad. Le prometió que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, todas las familias de la tierra. Renzo, ¿en dónde está eso? Está en Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, y ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo. Y el Señor dijo a Abraham, Abraham, todavía no es Abraham, eso fue después que Dios le cambió el nombre. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amados, esta tarea de ser llamados para ser enviados
Es una tarea que Dios hoy por hoy nos la hace a todos. Pero aquí estamos hablando de los orígenes del plan, de ese plan de salvación. Estamos hablando de un hombre ya maduro. Abraham no fue de la época que vivían 1000 años, no señor. Abraham no vivió todos esos años. Vivió un poco más de 100 años, sí, claro que sí. Pero aquí estamos hablando ya maduro, un hombre maduro, 75 años. Y atendió al llamado y obedeció a ese llamado. Este pasaje es una de las piedras fundamentales de la misión mundial, porque de la descendencia de Abraham viene el Mesías prometido, porque ustedes conocen que a través de Abraham después se forma la nación de Israel, y ustedes saben que Israel era Jacob, ¿cierto? Y Jacob tiene, dentro de los muchos hijos que tuvo, los varones, uno de ellos se llamó Judá, y esa tribu, esa familia de Judá, de ahí viene el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces, como hijos espirituales de Abraham y como discípulos de Jesucristo, el Mesías, nosotros tenemos la responsabilidad, ahora que conocemos el mensaje, nuestra responsabilidad es con toda la humanidad. Somos responsables en el lugar donde Dios nos coloque. Ahora, por favor, yo sé que algunos tienen un llamado especial para ser misioneros. Bendito sea el Señor, en su momento Dios le mostrará. Pero ahora, antes de que esté pensando en ser un misionero en el África, en la China, ¿por qué no estás pensando en ser un misionero en tu propia familia? ¿Por qué no piensas en ser un misionero en tu universidad? Ser un misionero en tu empresa. ¿Por qué no piensas en ser un misionero en la gente en la cual nosotros nos sentimos más cómodos hablando, entre nosotros los paisas, entre nosotros los colombianos? Porque algunos quieren ser misioneros muy lejos, donde nadie los conozca, pero no le quieren hablar al vecino. Amados, la Biblia advierte que Dios iba a hacer algo de su Cristo, hablando del Mesías, que lo iba a ser el heredero, que Él iba a ser el heredero, que Él iba a ser la luz de todas las naciones. Y usted y yo tenemos que conocer el fondo, el trasfondo de la misión. Repito, porque esto está claro en el Antiguo Testamento. Es más, los judíos están esperando al Mesías, solo que ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, pero ellos lo están esperando. Por eso dice Apocalipsis que cuando vean venir a Jesucristo y cuando vean los clavos, las señales de sus heridas, de la crucifixión, dice que harán lamentación, porque ahí van a entender que crucificaron al Mesías, los propios judíos. Entonces, mire lo que dice Isaías capítulo 42 versículo 6, Isaías lleno del Espíritu Santo profetizando el futuro del Mesías. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, hablando del Mesías. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Y en Isaías 49:6 vuelve y se nos dice: te he llamado para que realices una obra más grande que la de restaurar a Israel y que hagas volver a los sobrevivientes de mi pueblo. Yo te convertiré en luz de las naciones del mundo para que también a ellas les lleves mi salvación. Por eso estamos hablando de misión mundial. Y ahí es donde yo quiero que nuestros ojos vayan mucho más allá de Antioquia, vayan mucho más allá de Colombia, que estemos orando por la conversión de todas las naciones, que estemos orando por esos países donde no hay evangelio, que en sus oraciones de vez en cuando no solamente incluya a su familia, incluya a todos esos pueblos que no conocen del Mesías, que no conocen de Jesús. Porque necesitamos, amados, orar más en esta dirección. Cuando Cristo vino, su ministerio terrenal estuvo muy limitado, como nos dice Mateo 10:6, que estuvo limitado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso Él vino, repito,
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también Jesús profetizó lo siguiente. Miren lo que dice diapositiva 15, Mateo 8:11, profecía del Señor. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Profecía de Jesús, hablando del futuro, hablando del reino milenial, hablando del reino mesiánico, que casi no hablamos desde el púlpito de estas cosas. Y más claro aún, cuando Jesús resucita y antes de ascender a la diestra del Padre, le dice a sus discípulos, diapositiva 16, les dice en Mateo 28, 18 al 20, el pasaje que conocemos todos. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, iglesia, ¿qué? Vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando el Espíritu Santo vino y se derramó plenamente sobre los discípulos de Jesús, ellos comenzaron a cumplir con el mandato de Jesús y se hicieron testigos de Cristo a todo el mundo. No ha habido un movimiento en toda la historia de la humanidad. Escucha este dato, dicho por historiadores. No ha habido un movimiento en toda la historia de la humanidad que en menos de 300 años hayan hecho lo que hizo la Iglesia de Cristo. Evangelizó al mundo conocido en ese entonces. Al mundo conocido en ese entonces, hasta donde podían llegar, lo evangelizaron. Impresionante. No ha habido un movimiento en toda la historia de esta naturaleza. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra: pero recibirán, les dijo Jesús a los discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos y le hablarán a la gente de mí en todas partes. ¿En dónde le van a hablar? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Usted que tiene tan buena imaginación, imagínese a unos círculos concéntricos. Si estudió conmigo y si ha visto en la iglesia con el equipo pastoral las clases, los círculos concéntricos, entonces piense, estamos hablando en el centro, Jerusalén. Después hay que ir ¿a dónde? A Judea. Es como si dijéramos Bello, Medellín, y después nos tiramos a otro departamento, y después nos tiramos al resto de Colombia, y después nos tiramos al resto del mundo. Ese es el llamado para nosotros. Yo, con todas las discrepancias que tenemos, porque obviamente entre las iglesias hay discrepancias, y aunque ustedes saben que nosotros somos una iglesia con propósito, y aunque saben que a veces utilizamos materiales de Rick Warren, un pastor bautista, nosotros por los últimos años lo hemos dicho públicamente que ya no estamos de acuerdo con algunas cosas de Rick Warren, porque él se desvió un poco de la sana doctrina. Pero seguimos usando unos materiales que él hizo fantásticos como Vida con Propósito. Pero al que honra, honra. La iglesia de Saddleback, la iglesia bautista, que él ya renunció porque ya hay nuevo pastor en esa iglesia. Ya él es un hombre de la tercera edad, muy enfermo, por cierto. Pasó muchos años enfermo y aún así Dios le dio fuerzas para levantar una de las iglesias más grandes de todo el mundo. La única iglesia que yo conozco, la única iglesia que yo conozco, y si usted conoce otra me la dice, pero es la única iglesia que yo conozco que ha mandado misioneros a todo el mundo. Es impresionante. Todos los países del mundo, ellos han enviado misioneros. ¿Cómo lo han hecho? Es increíble. Por eso, amados, Dios honra, Dios bendice cuando tú y yo tomamos la misión en serio. Entonces, yo no voy a empezar por ahí. Yo no voy a empezar aquí hablando de ir a evangelizar a las tribus, de ir a evangelizar a yo no sé a dónde. Yo no voy a hablar de eso, porque a nosotros nos falta empezar por lo básico. Nos falta empezar evangelizando nuestra casa. Tenemos que empezar por nuestra Jerusalén. Tenemos que empezar por nuestra Judea, para después pensar en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Los primeros discípulos de Jesús obedecieron este mandato de Jesús de evangelizar a las naciones y lo hicieron por amor, solo por amor, y aún dieron sus vidas. No fue por plata, no fue porque los contrataron. ¿Cuánto me van a pagar? No. Hay gente que está esperando que le paguemos para evangelizar. No. ¿Qué tal que Dios se ponga en esas? Ahora, si uno pagara por evangelismo, ¿usted se imagina la fila que tendríamos? Por cada persona que traiga a la iglesia te vamos a dar 100,000 pesos. Usted se sale del trabajar. Muchos se salen del trabajo. Amados, esto es por amor. Romanos 1:5 dice, hablando Pablo, por medio de Cristo, Dios derramó su gracia sobre nosotros y luego nos envió a todas las naciones para que éstas sean obedientes a la fe por amor a Cristo. Es por amor. Cuando tú y yo le hablamos a otra persona, es por amor. Cuando tú valoras lo que Cristo hizo por ti, de cómo te salvó, cómo te rescató, cómo te llamó, tú no puedes seguir la vida tan folclórica. Cristianos de iglesia están ahí en la iglesia, pero no quieren salir, no quieren hablar, no quieren testificar de Cristo. Muchos ni saben que tú eres cristiano en la empresa, ni saben en la universidad que eres cristiano o cristiana. Como lo he enseñado muchas veces, tenemos cantidad de evangélicos que son como de la Sijín, de incógnito, nadie sabe. Los discípulos reconocieron que Dios había exaltado a Cristo, sentándolo en el trono más alto a su diestra y dándole la posición más elevada para que toda lengua confiese su señorío. Cuando ellos hablaban de Cristo, lo hacían entendiendo que estaban hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a nosotros se nos volvió esto paisaje. Yo no sé si me entienden ese lenguaje paisa que usamos en Colombia cuando decimos esto se nos volvió paisaje. Paisaje es, esto se nos volvió tan normalito. Ah, sí, Cristo, ah, sí, murió por nosotros. Es el Rey. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios nos está llamando. Ese Dios nos está diciendo, Pepito, vaya, María, vaya. Te estoy llamando para ser enviado. ¿Tú crees que a qué te trajo Dios a esta iglesia? Te trajo para capacitarte y después enviarte. Enviarte. Jesús prometió que no vendría el fin de la historia, ya que estamos hablando del plan de Dios en la historia de la humanidad caída. Jesús prometió que no vendría el fin de esta historia hasta que el evangelio, hasta que las buenas nuevas alcanzaran hasta lo último de la tierra. Por eso hablamos de misión mundial. Misión mundial. Mire este pasaje, Mateo 24:14. Léalo. Y este evangelio, habló Jesús, y este evangelio del reino se predicará ¿en dónde? En todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El fin no ha llegado porque tú y yo todavía no hemos asumido la misión como la debemos de asumir. Y estoy generalizando, porque aquí hay hombres y mujeres de Dios que evangelizan. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que son un testimonio todos los días de Cristo. Pero también, con mucho pesar, pero con realismo, siendo realista, tenemos una gran cantidad de ovejas, tanto del sábado como del domingo, que no asumen en serio, no han asumido en serio el llamado de ir a evangelizar. ¿Usted piensa que si se paró un parque a gritar como loco, Cristo viene? No, así ya no se evangeliza hoy. Ir a interrumpir a la gente en horas de la mañana cuando están haciendo oficio, no, así no se evangeliza en el día de hoy. Hay muchas formas de hacerlo. La principal, a través de nuestras relaciones personales con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo? Sirviéndoles, amándoles, dando buen testimonio,
y diciéndole: Señor, ¿en qué momento le predico el evangelio? ¿En qué momento le puedo invitar a la iglesia? ¿En qué momento le puedo predicar de ti? Porque tú y yo, todos los que estamos acá, somos predicadores. Por eso el problema con los evangélicos clásicos es que cuando hablan, piensan en predicadores, piensan en Renzo, en Julano, en Perano. No, predicadores somos todos nosotros. Tú estás llamado a predicar la palabra del Señor. Dígale a la persona que está al lado suyo, viéndole a los ojos, dígale: tú eres un predicador, eres una predicadora. Dígaselo. Jesús va a regresar en gloria. Jesús va a regresar en gloria para salvar, para juzgar, para reinar. Esa canción de ahora, esa canción es hermosa. Estamos desempolvando los viejitos en la iglesia. Se rasgará el cielo y aparecerá. Hablando, esa canción compuesta por Arturo Giraldo. Los de la nueva generación no saben ni quién es Arturo Giraldo. Los viejitos como yo sí sabemos quién es Arturo Giraldo. Tuve el privilegio de tenerlo en mi casa, en mi hogar. Mi hija, siendo una niña, enamorada de Arturo Giraldo. Pude ir a Cali y estuve allá en su iglesia. Hace mucho tiempo no sé de él, pero qué canciones tan lindas que compuso para el Señor. Hace días que estoy desactualizado de él, de sus canciones, porque después fue llamado a ser pastor en su iglesia. Entonces, amados, estamos hablando de un Jesús que nos ha prometido venir. Por eso quiero terminar con algunas conclusiones en el día de hoy, y este tema quedará en continuación para la próxima semana. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. Estamos en la diapositiva 20, ahí nos vamos a quedar un rato. La pregunta que tenemos que hacernos en la noche de hoy es, por favor, si está tomando apuntes, la voy a decir despacio por si la quiere escribir. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer entre el tiempo de la primera venida de Cristo y su segunda venida? Voy a repetir. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer entre el tiempo de la primera venida de Cristo y su segunda venida? Pregunto, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Claro, vivir la misión mundial, es decir, llevar la palabra, evangelizar, como usted lo quiera decir, compartir las buenas nuevas, cumplir lo que nosotros conocemos más como obedecer la gran comisión. Hace poco, un teólogo que yo aprecio mucho, de Jucum, escribió un libro, La Gran Omisión. Solo una letra hace la diferencia. La gran comisión es obediencia a evangelizar. La gran omisión es cuando tú y yo hemos descuidado el llamado supremo que Cristo nos está haciendo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Yo por eso tengo problemas con los evangélicos legalistas y fanáticos. Porque muchos hacen alarde de su espiritualidad y uno les pregunta cuántos se han ganado para Cristo este año y no se han ganado a nadie, pero se creen muy espirituales. A mí cuando alguien me dice que es espiritual me lo tiene que demostrar con hechos. Y uno de ellos es dando fruto. Y uno de esos frutos es predicando la palabra. Nos ha quedado claro hoy que nuestro mandato para la obediencia de la evangelización mundial es la Biblia entera, desde el Antiguo Testamento, desde la base misma, desde Génesis hasta Apocalipsis. Les di un pincelazo a través de toda la Biblia. Y a través de la Biblia vemos que desde la misma creación del ser humano hasta la segunda venida de Cristo, ahí podemos ver entonces que ese plan está ahí bien clarito, palpable. Por eso quiero terminar, iglesia, leyendo un pasaje bíblico que muchos han descuidado en el día de hoy. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y mire lo que dice el pasaje.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Contexto, por favor. Tengo que hablarles del contexto. El contexto es que están cuestionando al apóstol Pedro. Le están diciendo: venga, el Señor ya no viene, vea todo el tiempo que ha pasado, mire que es que Él venía y nada que viene. Y entonces ahí es donde Pedro dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y es en ese contexto que entonces Pedro le dice a la iglesia: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza de su venida, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ¿qué? No queriendo que ¿qué? Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿A usted no le parece un acto de misericordia de Dios tan hermoso el todavía no venir, esperando que tú y yo evangelicemos nuestra familia, esperando que tú y yo evangelicemos a nuestros vecinos, esperando que tú y yo evangelicemos a nuestros mejores amigos? Y solamente piense en esto que muchas veces le he preguntado: cuando te vayas a ir para el cielo, ¿con quién te gustaría ir para el cielo? Yo quiero irme con toda la familia. Yo quiero irme con mis mejores amigos. No los quiero ver perderse. Yo no quiero que se queden. Yo no quiero que nos pase como la parábola del rico y Lázaro, el uno allá en un lugar de tormento y el otro allá disfrutando de la bendición del Señor. Amados, por eso tenemos que entender que este pasaje nos está mostrando que Dios extiende a propósito el tiempo de su gracia para que las personas tengan en todos los lugares, en todas partes, la oportunidad de ser salvos. No podemos entender el pasaje de otra manera. A veces cuando estamos cuadriculados teológicamente entendemos los textos fuera de contexto. No, aquí está diciendo así, bien sencillito: el Señor simplemente es paciente, no quiere que nadie perezca, así de sencillo. Pero también Cristo fue claro en decir: ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la salvación, y muchos son los que van a entrar por esa puerta. Claro que muchos se van a condenar y a salvar muy poquitos. Él dijo: angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran por ese camino. Pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van a entrar por ese camino. Aquí no estamos hablando de salvación universal, no. Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. Por eso Cristo murió por toda la raza humana. Por eso en esta iglesia, aunque somos reformados, aunque somos bautistas, aunque somos calvinistas, yo soy calvinista doble, porque bueno, usted ya sabe, calvinista doble. Y aquí enseñamos, mis amados, que Cristo murió no solamente por las ovejas, sino que también murió por toda la raza humana. Dios esperó 120 años antes de enviar el juicio del diluvio. 120 años. Y ahí estaba Noé predicando todos los días, predicando: se viene el fin, se viene el fin. Nadie le hizo caso. Si hubo algún evangelista frustrado, fue Noé, porque escasamente la familia le copió, escasamente a regañadientes. 120 años predicando, y ahora, después de la venida de Cristo, ya han pasado más de 2000 años. Y la Biblia está profetizando, y en el contexto de segunda de Pedro nos está diciendo que viene un juicio, ya no por diluvio, sino con fuego. No tengo tiempo para explicar eso ahora, pero la Biblia dice que todo se va a derretir. Eso dice la Biblia, y muchos no creen en eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en el momento en que llegaste a formar parte de la familia de Dios, nuestro Padre Celestial entonces nos ha llamado a que compartamos las buenas nuevas con otros, que yo comparta que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros para darnos vida eterna. Ese es el llamado que tenemos. Y yo le voy a decir algo: si yo tengo la cura para el SIDA y la mantengo en secreto y no se lo digo a nadie, eso es un delito. Me deberían de mandar a la cárcel por eso. Si yo tuviera la cura para el cáncer y no la comparto con nadie, me deberían de mandar a que me pudriera en la cárcel por no dar la cura. Pero amados, tú y yo tenemos la cura, no del cáncer ni del SIDA, sino de la condenación eterna, de la muerte eterna. Pero es un delito, tú y yo callados, mudos,
y no testificamos y no hablamos del Señor. Viene a mi mente, no lo tengo en mis apuntes, pero viene en mi mente en este momento esa historia de cuando Samaria estaba sitiada, el enemigo, no había comida, se acabó la comida, se estaban robando los niños para comérselos, hasta cogían el popó de las bestias y se la comían, porque no había comida, hambruna total, y los cogió. Esa ciudad estaba encerrada, sitiada, no había forma de entrar ni de salir, y cogió en esa sitiada unos leprosos afuera, porque los leprosos no podían entrar esperando que se limpiaran de la lepra porque estaban en cuarentena. Y llegó un momento con la hambruna que dijeron los leprosos: no podemos entrar, allá está el ejército enemigo, pues si nos matan, que nos maten, de todos modos nos vamos a morir de hambre. Y se fueron para el ejército enemigo a buscar comida. Y cuando llegaron, ustedes conocen la historia, Dios había hecho un milagro. Entre ellos mismos se mataron y otros salieron corriendo y encontraron el campamento enemigo desierto. Todo, no había nadie, pero todo lo dejaron. Y esa hambruna que tenían, esa hambre, y empezaron a comer todo lo que había. Ni coman, ni coman, ni coman. Hasta que uno de ellos volteó a mirar al otro y le dijo: venga, venga, no está bien lo que estamos haciendo. Tú y yo aquí comiendo a manos llenas, y allá nuestro pueblo se está muriendo de hambre. Vayamos a contarle las buenas nuevas. Así dice la palabra. La gente se nos está muriendo, la gente se nos está suicidando, nuestros jovencitos se están quitando la vida, y tú y yo como si nada. Tú y yo como si nada. Los jóvenes se nos están perdiendo en Bello. Las parejas se están destruyendo, los hogares se están acabando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tú y yo tenemos la solución. Tú y yo sabemos que hay solución en Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es asumir el llamado, entender que hemos sido llamados por el Señor. Dios nos ha dado un mensaje mucho, mucho más grande que cualquier cura de cualquier enfermedad, y es que Dios tiene la solución para nuestro pasado, porque ese pasado puede ser perdonado. Dios tiene un propósito para con nuestra vida. Dios sabe que nosotros tenemos, si aceptamos su llamado, tenemos un lugar asegurado en el reino de los cielos. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Me voy pues a hacer una vivienda para todos ustedes. Por la misericordia de Dios yo tengo casa, pero cuando no tenía casa yo decía: de todos modos tengo una en el cielo. Ahora puedo decir que tengo dos. Tengo una en la tierra y tengo una amoblada en el reino de los cielos. La de aquí no es amoblada, pero la de arriba sí. Allá tengo una vivienda. Así que el quinto propósito y mi llamado de vida es que soy enviado para traer ¿a qué? A otros a la familia de Dios. Vamos a prepararnos, por favor, equipo de alabanza y de adoración. Vamos a tener una canción de aplicación mientras yo comparto con ustedes unas últimas cositas. Yo quiero que piense en este momento en tu propia familia, iglesia. Por favor, no se me distraiga. Siga aquí conmigo. Piensa en tu propia familia. ¿Cuántos de tus familiares no conocen de Jesús? Piensa en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en tus hijos. ¿Cuántos no conocen de Jesús? De aquí en adelante le voy a pedir algo. Por estos días, ore por ellos. Ore por ellos. Ore todos los días para que el Espíritu Santo obre en ellos, para que pertenezcan a la familia de Dios. Primero ore por ellos, para que Dios toque sus corazones. Quiero que en este momento piense en tus parientes, ya no en esa familia cercana. Piensa en esos familiares, tíos, tías, primos. ¿Por qué no piensas en ellos? ¿Cuántos de ellos no conocen de Jesús? ¿Cuántos de ellos, si Jesús viniera en este momento, se perderían por toda la eternidad? ¿Por qué no haces una lista de esos parientes y empiezas a orar por ellos? Señor, toca sus corazones. Ahora quiero que pienses en tus amigos más cercanos, esos amigos íntimos, esas amigas que tú aprecias. ¿Por qué no empiezas a orar por ellos, por ellas, para que pertenezcan a la familia de Dios? Haga una lista, empieza a orar todos los días, mañana, tarde y noche. Cuando se acuerde: Señor, toca el corazón de Julano, toca el corazón de Perano. Hágalo todos estos días y usted se va a dar cuenta que Dios se va a glorificar, porque Dios escucha nuestras oraciones. Incline su rostro y siga orando por esas personitas que Dios trajo a su memoria.
es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré. Si puedes ponerte de pie en este momento, hazlo. Dile una vez más, la mies es mucha.